ser los primeros, ¿no? Los últimos serán los primeros. Pedro no llega, Pedro. Bien. Hola. Bueno, entonces vamos a empezar. Como yo la semana pasada estuve un rato, pero luego me fui, porque no... Me llamo Juan Goya, soy el rector del oratorio. Y bueno, ya sabéis la segunda sesión. Los que no estuvisteis la semana pasada, pues en internet, ¿verdad? Está la conferencia de Juan Herminio. Ahora también se va a grabar esta, además de la entrevista que ha habido previamente con Marina, con Loli. Marina os presenta un poco a Loli, que es física y se le dan muy bien las matemáticas. Bueno, ahora os puedo contar por qué se me dan bien las matemáticas. Y aunque no va a hablar de las matemáticas, pero bueno, siempre es interesante, ¿no? Pues si tenéis algún problema. Bueno, las siguientes sesiones, como decía, seguirá siendo el tercer viernes, perdón, ¿verdad? En diciembre, aunque ya que hay un poco avanzada la Navidad, pero bueno, del día 20 todavía está, en fin, no creo que sea el ejemplo de viaje. Hoy coincide, pero bueno, con un concierto importante que hay en el oratorio a las 8:15. No sé a qué hora terminaréis, pero a lo mejor a tiempo acercaos luego al terminar, porque antes de las 9 no va a terminar. Pero vamos, lo fundamental es esta sesión, no lo del concierto, ¿no? Entonces Loli está dispuesta a consultar, a contestar a todas las preguntas que podáis hacer. De esta forma le decía a don Juan que si no las sé, porque yo he empezado ahora con estas líderes, siempre podemos escribirlas y se las mandamos a él, si hay una razón para que venga el autor del liderazgo virtuoso. Aquí tenemos bastantes actividades, como veis en el boletín de cada mes. Por ejemplo, mañana va a haber aquí unas 40 y tantas, casi 50 personas, curso de novios, sábado y domingo, ¿no? Todos los meses hay un curso de estos, ¿no? O bien conferencia ya de un tema, digamos, monográfico, como el de la semana pasada, que hubo mucha gente, ¿no? Que también está en internet la conferencia con la sabiduría del corazón de don Alfred Sonnenfeld, el que dio la charla. Y nada, Loli, Marina, adelante, comenta tú lo que te parezca oportuno y empezamos. Muchas gracias, don Juan. Cámbiame por lo mejor. Bienvenidos nuevamente a la segunda sesión del curso de liderazgo virtuoso. El tema es el desafío del colérico y del sanguíneo. Bueno, muchas gracias por venir. Se han inscrito más personas en último momento y agradezco muchísimo. En esta oportunidad tenemos a Loli Vidal Gil. Es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Está casada? Estoy casada. Tengo un niño de 15 años. Fenomenal. Ha desarrollado su vida laboral en el mundo de la informática, realizando tareas de desarrollo del software, trabajando con diversos lenguajes y paradigmas de programación. Desde 2009 trabaja en el sector de la seguridad informática, realizando desarrollo software de utilidades, DNI electrónico, pasaporte electrónico, cifrado y trabajando con sistemas relacionados con la seguridad, plataforma de firma electrónica, plataforma de infraestructura de clave pública. Ha trabajado con importantes consultoras como Indra, Informática, El Corte Inglés, Entrus, entre otras, y actualmente se encuentra trabajando en la empresa química alemana BASF. Últimamente está dirigiendo su carrera profesional a la gestión de proyectos. Eres congregante de la Asociación Eucarística de Caballero de Gracia. Y desde el año pasado está realizando tareas de voluntariado en Cáritas, dando apoyo escolar en un centro de atención de menores. Muchísimas gracias, Loli. Gracias a vosotros. Bueno, como ha dicho Marina, buenas tardes a todos. Lo primero, yo me estreno con estas lides, pues voy a aprovechar y voy a ejercer la virtud de la humildad. Yo quiero que me perdonéis, pues yo no estoy a la altura ni de Alex Javar ni de Juan Herminio, lo vais a ver. Yo he empezado en esto porque este verano teníamos así organizado un viaje en octubre a Polonia con la parroquia, siguiendo un poco las huellas de San Juan Pablo II, y he tenido este verano mucho tiempo para leer.
Y tanto es así que leí el libro de Liderazgo Virtuoso, porque estaba en casa, ha sido la ocasión para leerla, y me enganchó muchísimo, me enganchó sobremanera, y le dije: don Juan, hay que hacer un curso de liderazgo virtuoso en el oratorio. Y nada, pues eso, gracias a Dios contactamos con la Asociación de Liderazgo Virtuoso, con Juan Herminio, y ya veis que Juan Herminio enseguida nos apoya muchísimo, y es el que está, gracias a Dios, liderando el curso, porque yo no tengo la experiencia que ellos tienen. O sea, que ya poniendo un poco las bases de cómo ha surgido todo. Entonces, bueno, también es interesante porque cuando empezó Juan Herminio su charla la vez pasada, él le dio un enfoque muy familiar, lo habéis notado todo, que el enfoque que le dio fue básicamente familiar y en el mundo de la educación. Y claro, yo mi enfoque en cuanto empecé a ver el liderazgo virtuoso fue en el mundo de la empresa. Yo es que cuando leí el libro, pues ya como he pasado con bastantes consultoras, pues no dejas de pensar en tu carrera profesional, en lo que has pasado, en lo que has sufrido, en las cosas buenas, en las cosas malas, sobre todo con las convivencias que has tenido con tus compañeros, con tus jefes y tal. Y cómo ves también, pues efectivamente, que a lo mejor la falta de virtud o en la que tengas virtud influye mucho, no solo en ti, sino también influye en los demás. Obvio, es obvio, ¿no? Entonces, ¿qué más os quería...? Ah, bueno, ¿habéis hecho el test de temperamento del Lean? ¿Sabéis más o menos a qué temperamento correspondéis cada uno? ¿Lo habéis hecho? ¿Lo hacer? No os preocupéis, yo tengo el enlace al final, para no perder tiempo. Al final, si queréis, os lo vuelvo a dar, pues si queréis haceros el test y ver un poco a qué temperamento os corresponde. En mi caso, hoy la sesión, yo tengo que hablar de los temperamentos colérico y sanguíneo. Pero antes, como se lo acabo de contar, como yo tengo una base un poco más empresarial que Juan Herminio, si queréis, hacemos un poco una revisión de todo lo que se vio un poco, bueno, de lo que se vio en la sesión pasada, pero ya con un enfoque más del mundo de la empresa, no mundo educacional, aunque están realmente ligados, pero vamos, que yo mi experiencia, cuando empecé a leer el libro, era el otro, no el del mundo educativo. Entonces, me vais a perdonar, pero el ordenador va lentísimo, y no, si lo llegas a ver me traigo mi portátil. Lo que sí que me gustaría es empezar poniéndoos un vídeo de Alex, porque nos quiso poner un vídeo Juan Herminio de Alex la sesión pasada y no le funcionó la conexión. Entonces, yo, si me perdonáis, sí que me gustaría enseñarlo, sobre todo un poco para que veáis cómo engancha Alex. El vídeo es en inglés, pero yo creo que no hace falta ya. En el mundo globalizado yo creo que todos controlamos el inglés. Si quiere empezar, si no me hace sufrir. Parece que quiere empezar. I think the key problem we're facing today is a lack of magnanimity. Leadership is not about your position in an organization. It's a way of being. The obstacle to leadership is not your biology, it's not your temperament, it's a lack of character, lack of virtue. Leadership is not anything. It is the ideal of the greatness of man. It's the ideal of the awareness and affirmation of your own dignity and greatness, and the awareness and affirmation of the dignity and greatness of the others. You see with that the beauty of leadership. It's much more than what people are saying. It's not a choice. It's a call. A call that is directed to each and every one of us. Bueno,
Es que me encanta hasta el mensaje final, sé un elemento del cambio, ¿sabes? Es que cada uno podemos empezar con el cambio. A mí la verdad es que me entusiasma, me entusiasma. Entonces, no sé, lo habéis entendido, ¿no? Más o menos yo creo que se entiende que el problema que nos encontramos hoy es la falta de magnanimidad. ¿Lo habéis entendido? Yo creo que se entiende muy bien. Además, la pasión que él le pone a mí me encanta. Dice, sobre todo, el liderazgo no tiene que ver con la posición que tienes en la organización, es una forma de ser, o sea, es algo que tenemos que cultivar cada uno en nosotros, o sea, que podemos adquirir, no se nace con ello, es algo que se puede adquirir. No es una técnica, es la idea, tiene que ver con la idea de la grandeza del hombre, es la concienciación de nuestra dignidad y grandeza, y la dignidad y grandeza del otro. O sea, es que es muy bonito lo que dice, a mí me encanta. Y dice eso, que sobre todo que la belleza del liderazgo es más grande que lo que la gente dice. No es una serie de técnicas que puedas aprender, sino simplemente también es que tienes que adquirir en tu forma de ser. Y sobre todo, pues eso, que la belleza del liderazgo es crecer tú, es adquirir tu grandeza sacando la grandeza de los demás. Y yo creo que es la mejor definición de liderazgo que he leído, o sea, porque yo ahora mismo pues, ves que hay millones de cursos de liderazgo y tal, y yo creo que es el enfoque, o sea, si queremos ser líderes tenemos que crecer nosotros y ayudar a los demás también a ser grandes. Además es que también enlaza con la educación, con la palabra, lo que significa educar, que es sacar lo mejor que hay en otras personas. Es que además pues, también enlaza pues, con Juan Herminio, con todo lo que lo enfoca también al mundo de la educación, engancha también súper bien en su otro enfoque. A ver, tengo aquí otras definiciones. Voy a volver un poco a la presentación, que ya os digo que no va muy bien el ordenador. Estaba aquí, perdón. Va lentísimo. Me vais a perdonar, tenía que haberme traído mi portátil, pero pensé que con el pendrive sería suficiente y lo que veo es que le cuesta muchísimo cargar. A lo mejor si lo escalas así, lo copias en el disco duro. Lo estaba pensando, según lo está haciendo, pero voy a parar la charla y tal. Lo he pensado tarde también, es cierto. Bueno, es lo que os he repetido antes. Un líder es una persona que crece haciendo crecer a los otros. Un líder es aquel que alcanza la grandeza sacando lo mejor de los otros. El liderazgo, sobre todo, no es solo para una élite, sino que cualquiera, si desarrolla las virtudes, puede llegar a ser líder en su ámbito. O sea, es que no tiene que ser solo en el ámbito de la empresa, aunque en el ámbito de la empresa es donde más se presta, o en el ámbito organizacional. Sino, vamos a ver, yo en mi casa, en mi familia, cada uno tiene que tratar de sacar lo mejor del otro. En mi propio hogar, o sea, yo con mi hijo pues intentamos pues, siempre ayudarle y apoyarle en todo, ¿no? Y tratar de un poco de que sea lo mejor en diferentes ámbitos, ¿no? Y lo importante, que el liderazgo, que es lo que estamos viendo en este curso, está relacionado con el carácter, que es lo que hay que trabajar. Me vais a perdonar, pero me apoyo un poquito en los papeles porque me faltan tablas. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es que en qué está compuesta la personalidad, ¿no? Si queremos un poco empezar a crecer en virtudes, empezar a ser líderes, el primer paso es conocernos, ¿no? El primer paso es conocernos para ver qué es lo que nos hace falta. Entonces, lo primero que nos enseña Alex Havard es que la personalidad está compuesta de dos elementos. El primero es el temperamento, que es algo biológico, algo innato, con lo que todos nacemos, que es nuestra primera inclinación ante las cosas, algo fisiológico, y es algo que no podemos cambiar, pero podemos desarrollar nuestro carácter sobre el temperamento, que va a compensar la primera inclinación que tenemos con nuestro temperamento. Es una virtud, es una fuerza espiritual que se adquiere y que se desarrolla con el tiempo.
Y no es lo mismo que valores. Uno puede tener ciertos valores, pero que eso no... los valores, al final, pues si tú no haces crecer esa virtud que alcanza ese valor, pues esos valores no calcen nada, no valen si no tienen un fundamento detrás. Entonces, se trata de que conozcamos qué temperamento tenemos cada uno para saber cuáles son los aspectos buenos y las debilidades de nuestro temperamento, para saber qué virtudes tenemos que trabajar para ir creciendo en carácter, ir creciendo en virtud. En el libro habéis visto que existen 4 temperamentos básicos: colérico, melancólico, sanguíneo, flemático, que luego iremos viendo, y también nos habla de qué virtudes son las que tenemos que trabajar si queremos crecer en liderazgo. Se distinguen 4 virtudes básicas, que son las que conocemos, las 4 virtudes cardinales que todos conocemos: la prudencia, fortaleza, dominio y justicia, que ahora también haremos un repaso de ellas, y se las llama virtudes básicas, virtudes cardinales, que todos nos suenan muchísimo, pero las que son la esencia del liderazgo son la humildad y la magnanimidad. Y como sabéis, pues tendremos 2 sesiones exclusivas, una de humildad y otra de magnanimidad. Otra cosa importante es que aunque tenemos de base nuestro temperamento fisiológico, es también el ejercicio de nuestra libertad la que nos va a permitir crecer en virtud. Es decir, nos van a presentar a lo largo de nuestra vida, nuestra experiencia, un montón de oportunidades para crecer en virtud. Entonces, muchas veces dependerá de nosotros el que elijamos, si queremos responder un poco a lo que se nos presenta o no. O sea, digamos que está también basado en nuestra libertad. Aunque también estamos muy influenciados por la educación y por la sociedad, al fin y al cabo depende de nosotros, si queremos o no. Vamos a hacer un repaso un poco de las virtudes. La primera virtud que Alex menciona es la humildad fundamental, la de conocerse a sí mismo, la de tener conciencia de cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras capacidades, de tener la suficiente humildad. Él incluso llega a veces a llevarlo un poco al plano espiritual y dice que es tener conciencia de la dignidad que tenemos como personas, y un poco también de ver un poco que es también la dignidad que tiene el resto de las personas, no solo nosotros. Tenemos, ahora luego haremos un repaso de las 4 virtudes, pero que la práctica de las virtudes nos va a hacer que podamos madurar en nuestros juicios, en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, que no nos dejemos llevar por lo que nos marca o nuestros instintos, nuestro primer temperamento, sino a dar un paso más, ¿no? Y de saber un poco madurar y controlar pues los primeros juicios, las primeras reacciones, las primeras emociones que nos puedan surgir, ¿no? Y esto pues, nos puede hacer ayudar en madurar, conseguir que tengamos más confianza en nosotros mismos, más coherencia, más estabilidad, y eso lo perciben los demás. En el momento que trabajamos las virtudes, los demás perciben pues, que somos personas más justas, que no nos dejamos llevar por nuestras pasiones, que sabemos controlarnos, que nuestras primeras reacciones pues, siempre se controlan y siempre se pueden pues, dar una respuesta que no es la primera que nos surge, sino una respuesta ya un poco más trabajada a través del carácter. Él habla que la prudencia, fortaleza, dominio de sí y justicia son ámbitos que pertenecen a la inteligencia de la voluntad, es decir,
que interviene pues eso, el uso un poco de la cabeza y un poco de nuestra voluntad, de nuestro trabajo. Y luego, cuando hablamos ya de las virtudes que son la esencia del liderazgo, la magnanimidad y la fraternidad pertenecen un poco a lo que llama corazón activo. El aspirar a cosas grandes, el dar ese paso de no limitarnos a cumplir con lo básico, porque lo básico de una persona buena es cumplir con las 4 virtudes cardinales. Pero si queremos ya dar el paso de responder, por así decir, a nuestra misión, entonces lo que tenemos que trabajar es la magnanimidad, que es aspirar a cosas grandes, y la humildad fraterna, que es básicamente el servir a los otros. Servir a los otros podemos decir, básicamente, en todos los ámbitos, no solo en el ámbito profesional, como en la relación que tenemos con los demás, social, familiar, en todos los ámbitos. Yo no sé si estuvisteis el viernes en la charla de Alfred Sonnenfeld. ¿Estuvisteis? A mí me sorprendió muchísimo porque es que, no sé si os acordáis de los slides que nos puso, pero nos llegó a hablar de las virtudes, nos llegó a hablar, no sé si os acordáis, en una decía: las virtudes nos ayudan a hacer fácilmente el bien, además de perfeccionarnos en nuestra totalidad. Cuando hacemos el bien de modo habitual, actuamos libremente, porque nos da la gana. Ya no estamos tiranizados por nuestro sistema basal o nuestra cabeza. ¿Os acordáis? Digo, esto enlaza perfectamente. Y me encantó. Y luego dice: hemos sabido interiorizar en nuestro corazón ciertos hábitos que nos permiten hacer el bien con soltura y facilidad. Es decir, en el fondo se está refiriendo a las virtudes cardinales. Yo creo que se enlaza perfecto su charla con lo que estamos viendo hoy. Y luego hablaba también de categorías del carácter. Dice él que había 3 categorías del carácter. Uno que es el orden inferior, que es fiable, objetivo, realista en vez de desordenado, no echa la culpa a los demás. Luego existe una segunda categoría, que es la capacidad de cooperación, el que es tolerante, dispuesto a ayudar, saber trabajar en equipo. Digamos que ya cumple una serie de virtudes como es la justicia, el dominio de sí, y ya luego llama el sabe trascendente, que podía coincidir justo con la esencia del liderazgo, porque dice: es el olvido de sí, espiritual en contra de ser autorreferente, no es materialista, no es egomaníaco, o sea que ya un poco podía encajar con la esencia del liderazgo. Vamos a ver un poquito por encima cada virtud. Bueno, yo no sé si os he contado, a lo mejor lo tenía que contar al principio, no sé si habéis oído hablar algo de la bibliografía de la vida de Alex Havard. Alex Havard, no sé si habéis tenido curiosidad de saber un poco de su vida. Alex Havard es francés, estudió la carrera de Derecho y se fue a trabajar a Finlandia. Le mandaron a Finlandia a trabajar y estuvo allí empezó trabajando de abogado. Pero en una universidad necesitaron a un profesor que supiera francés para hablar del tema de la integración europea, del nacimiento de lo que es el surgimiento de la Comunidad Europea. Y él, como al saber francés, pues le invitaron a dar el curso. Y él en el curso pues empezó hablando de los fundadores de la Unión Europea, de Schuman, de Schuman, bueno, no me acuerdo, de los fundadores de la Unión Europea. Y él contaba que él observó que los estudiantes estaban más interesados en la personalidad de los fundadores que lo que llegaron a cabo, que luego realmente la Unión Europea en sí. Se interesaron mucho más por cómo eran esas personas. Entonces,
fue un poco la llama de cómo él empezó a trabajar en el tema de liderazgo virtuoso. Empezó a estudiar a estos fundadores y a desarrollar, se retiró y fue cuando empezó a escribir los libros. Me llama mucho la atención porque se le ve que tiene también mucha raíz filosófica, que ha estudiado mucha filosofía. Y bueno, aparte de hablar francés, hasta ahora mismo está viviendo en Rusia, habla perfectamente inglés, habla perfectamente español, habla francés. La verdad es que es una persona muy completa. Bueno, de la prudencia, volviendo a las virtudes, bueno, el arte de la prudencia ya lo sabemos todos, que es el arte de tomar buenas decisiones. No es tanto como a veces el esperar y no ser prudente, o lo que a veces pensamos de no tomar, de quedarnos quietos y esperar, sino muchas veces es lo que pone ahí. Tiene una primera etapa que es la deliberación, que es mirar la realidad cara a cara, tener una visión de la realidad. Habla él también de evita la tentación de mentirte, porque claro, a la hora de tomar una deliberación tenemos que ser conscientes un poco de cómo somos, de si tenemos algo que nos haga impedir, que nos impida ver la realidad como es. Por ejemplo, alguien que es soberbio, pues verá todo desde el prisma de su soberbia, o alguien que tenga algún vicio o lo que sea, pues verá todo dependiendo del vicio. Entonces, bueno, hay que intentar pues ver la realidad sin esos prismas, ¿no? Y sobre todo el tener también el pedir consejo, si es necesario pedir consejo. Y tiene una segunda parte que es la decisión, que es superar el miedo a equivocarte y dar ese paso de poner en acción aquello que has deliberado. La fortaleza. La fortaleza pues es aparte de la parte de resistencia que todos conocemos, de ser fiel y perseverante en la adversidad, y de asegurar bueno, aparte sí que tu perseverancia no es fruto de una actitud obstinada, porque también hay, por ejemplo, un terrorista también puede ser muy resistente, muy fuerte, pero eso no es realmente una fortaleza, no tiene nada que ver con la fortaleza en sí. Porque eso, efectivamente, en la parte de la audacia vemos primero que hay que acostumbrarse a salir de nuestra zona de confort, a asumir ciertos riesgos, sobre todo a la hora de crecer. Si no tomas ciertos riesgos a la hora de crecer, pues uno se queda en su cubículo. Y luego es importante también asegurarnos de la moralidad de los medios y de los objetivos, que no sea utilitarista todo lo que hacemos. El dominio de sí, bueno, el dirigir nuestras pasiones, el dominio de sí, lo que siempre hemos conocido también con el nombre de templanza, y tiene dos vertientes. Primero, el controlar, el sometimiento de tus bajas pasiones, o sea, que hay que tratar de controlar, pues, como habla ahí, de los deseos impuros, de lo que nos apetece a veces, pero que realmente no va a aportarnos nada. Y también el dominar lo que él llama la ira injusta, el fruto del orgullo, ¿no? Y luego el estímulo a las pasiones nobles, pues habla de que si tienes pasiones nobles, eso realmente sí que hay que incentivarlo, ¿no? No es una pasión que haya que refrenar, sino al revés, hay que dejar que fluya. Y dice no frenes la ira justa como respuesta a la injusticia, es verdad. Si la reacción de ira es contra la injusticia, pues efectivamente es buena. La justicia viene con dar a cada uno lo suyo. Es primero buscar la verdad, la sencillez con respecto al otro, cultivar la empatía, la amistad, la alegría, el conocer al otro, promover el amor y la misericordia, y con la faceta del bien común, pues habla él de ejercitarse en la laboriosidad, en cuidar la vida de hogar y fomentar tu ciudadanía, o sea, cumplir con tus deberes, que tienes como
pues de cara a la organización a la que estés, o en la sociedad, o en el ámbito en el que sea, ¿no? Cumplir con tus deberes. Dentro de la esencia del liderazgo, bueno, ya Juan Herminio nos hablará en su día de la magnanimidad, pero tiene también dos facetas. Una primera de contemplación, primera de tener conciencia de tu dignidad, de tus talentos, de cuáles son tus fortalezas y eso emplearlo en el bien de los demás. Dentro de la acción, pues ahí está, afirma tu propia dignidad y aprovecha tus talentos y tus puntos fuertes, sigue tu misión a la hora de poder ponerlos al servicio de los demás. La humildad, pues tiene también dos facetas, el conocimiento de sí, porque si primero tenemos que ser conscientes de lo que somos, de nuestra condición de criatura, de dónde venimos, ¿no? de qué es lo que tenemos, de que tenemos, pues todos tenemos puntos, miserias, habla ahí de miserias y debilidades, pues puntos débiles que nos cuesta superar y que debemos trabajar, y para eso tenemos que ser conscientes, bueno, primero, ser conscientes de nuestra dignidad y bueno, conocer nuestros talentos personales. Sobre todo, bueno, a mí me ayuda también saber un poco en el ámbito religioso, porque esto todo se puede trasladar al ámbito religioso, pues ser conscientes de nuestras debilidades, ¿no? De que somos criaturas de Dios y que necesitamos ayuda y soporte, pues de Dios, de una fuerza, o sea, de Dios que nos ayude, que nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual, ¿no? Es fundamental también, si tienes un apoyo, por ejemplo, de la religión, yo creo que es fundamental. Y bueno, la humildad, pues también el servir, ¿no? El servir, entrar dentro de la humildad, aunque la humildad, la verdad es que si la hablas en el mundo de la empresa, pues parece que está denostado todo lo que sea hablar de humildad, porque parece que en ese momento te consideras el último de todos, pero no, en el fondo es ponerte al servicio de los demás, ¿no? Intentar ayudarles. Es un paso más, no es... Bueno, y si entramos ahora un poco en los temperamentos, bueno, como hemos comentado, lo dice, es una predisposición natural innata a reaccionar de una determinada manera. Los nombres que vienen de los antiguos griegos. Fue Hipócrates, un médico griego, el primero que observó que todos teníamos él lo llamó que podía dividir las personas en 4 tipos dependiendo del tipo de fluido que él veía dentro del cuerpo humano. Entonces él, viendo los tipos de fluidos, los dividió en 4 grupos sanguíneos, que se correspondería con la sangre. Él lo que hizo también fue, como eran muy observadores los griegos, pues cogió sangre, la dejó reposar, entonces vio que la sangre se dividía en diferentes fluidos. Entre ellos, entonces veía la sangre, el melancólico pues vio la parte negra que quedaba de la sangre y lo llamó melancólico. Colérico viene como de bilis amarilla y flemático viene de flema. La verdad es que los nombres son, además lo comenta Alex, no son nada acertados. Sí que es verdad, bueno, comentar que bueno, Hipócrates se equivocó en que los fluidos pues tienen que ver con el temperamento, pero sí que es verdad que esto ha quedado porque realmente sí que se ve que existen 4 temperamentos básicos que nos marcan, que si tú examinas los diferentes tipos de personas sí que ves que hay 4 temperamentos básicos. El sanguíneo se preocupa sobre todo por las personas, luego iremos viendo un poco cada temperamento. El colérico lo que le mueve es la acción, el melancólico las ideas y el flemático la paz. Y aparte de estos 4 temperamentos básicos, puedes tener, además de tu temperamento primario, puedes tener un temperamento secundario que va a ayudar a que
a que no sea tan fuerte tu temperamento en determinado aspecto, sino que puedas compensarlo con el otro temperamento que también puedes tener. Así él dice que aparte de los 4 temperamentos básicos existe el sanguíneo colérico, o sea, que tiene un poquito de colérico, el colérico con sanguíneo, el colérico con melancólico, el melancólico con el flemático, el flemático con el sanguíneo y el sanguíneo con el flemático. También dice él que si una persona tiene un temperamento sanguíneo, no es posible que tenga algo de melancólico en su temperamento. Son totalmente opuestos. Así como el colérico no puede tener nada del flemático. Son totalmente opuestos. Si una persona, por ejemplo, es sanguínea, que está muy orientada a la acción, es el manager, los managers suelen tener un temperamento sanguíneo de base. Si lo compensan con... ¿os he dicho colérico? Es que ya... ¿Os he dicho sanguíneo? Sanguíneo, perdón, sanguíneo. El que es sanguíneo, perdonad, es que si es sanguíneo, que está un poco orientada a las personas y que son superficiales, que no terminan o sea, que son muy de iniciar cosas y no acabarlas, si tiene un poco de colérico, ese poco de colérico le va a hacer que, bueno, que sí que tenga no sea tan sanguíneo del todo, sino que sí que llegue a tener ciertas características de colérico que sí que le ayuden un poco a compensar la parte de sanguíneo que tiene. Igual con las otras mezclas, ¿no? Si alguien es flemático, que es la mentalidad de los que son personas más racionales, muy reflexivas, los científicos, los ingenieros suelen tener temperamento flemático. Les cuestan mucho las relaciones personales, pero si tienen un poco de sanguíneo, si tienen un par de temperamento sanguíneo, eso les puede ayudar a compensar esa falta, ¿no? Entonces, el líder más nato es el colérico o el sanguíneo. Ahora lo vamos a ver, ahora vamos a ver. Bueno, vamos a empezar ya entonces con lo que tiene que ver con lo que íbamos a hablar hoy. Vamos a empezar con el temperamento del colérico. Vamos a dar unas pinceladas del colérico y vamos a ver cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes, porque cada uno, el temperamento con el que uno nace es el temperamento con el que Dios nos ha dado, y yo creo que debemos estar, él lo dice, orgullosos del temperamento que se nos ha dado, saber qué cosas buenas tiene para fomentarlas, saber cuáles son nuestras debilidades para trabajarlas, y puede ser nuestra mejor manera, conociendo nuestro temperamento, saber qué virtudes tenemos que trabajar para crecer en carácter, crecer en liderazgo. Bueno, el colérico es el que nace manager, el que es gestor nato, el que sabe dirigir. Tiene mucha energía, entusiasmo de decisión. Suelen ser personas que están seguras de sí mismas, de qué es lo que quieren, de cómo conseguirlo. Son conscientes de sus talentos, de sus capacidades, ¿no? Y eso pues les lleva enseguida a trabajar, a ponerse en funcionamiento, a operar. Es eminentemente racional y pragmático, busca siempre pues, el cómo seguir sus objetivos. Es el que es emprendedor y organizador natural. Suele empezar muchas cosas. Es el que es manager, ¿no? Es natural, hace avanzar las cosas en poco tiempo y está cómodo en el poder y florece la competencia.
Bueno, yo creo que sí, que es el carácter que más, el temperamento que más he visto en mi vida profesional, sobre todo en jefes. En algunos más marcados que en otros. Las flaquezas son pues que es propenso al orgullo, la ira, el odio, es propenso a precipitarse en sus decisiones, tiende a no reconocer sus errores, es propenso al activismo ciego, es decir, a empezar proyectos y sin saber un poco el objetivo, tiende a ser de confrontación y dictatorial, y, dice que también es insensible y puede ir sobre encima sobre los compañeros, sobre los sentimientos de los compañeros para cumplir una tarea, es decir, usa a las personas en lugar de ayudarlas, usa a las personas para obtener sus objetivos y no le importa que su gente pues muera a la hora de conseguir sus objetivos, ¿no? Y no se toma el tiempo, dice que para moldear, potenciar, enseñar y hacer crecer a la gente que está en su cargo. Bueno, yo creo que he visto bastantes. Yo sobre todo recuerdo a un jefe que tenía, que estaba en cliente y venía una vez a la semana a ver un poco a hablar con el cliente y ver un poco cómo trabajábamos. Y yo temblaba, porque yo sabía que venía y aunque yo hubiera trabajado, lo hubiera hecho todo, lo hubiera no sé qué, siempre había algo que me faltaba, que no había hecho. Y sabía que siempre venía ahí con el látigo. Digo, madre mía, es mi compañero, es mi jefe. Digo, vamos a ver, yo estoy tratando siempre pero estaba siempre con el temor. Y bueno, pues bueno, y otra vez, con ese mismo jefe también me ocurrió una situación de injusticia con otro compañero y fue sorprendente porque el compañero habló con mi jefe y mi jefe directamente cuando fue a hablar conmigo no me preguntó mi versión. No me preguntó mi versión, directamente. Vale. Y cuando me quise hablar, no me dejó hablar, no me dejó. Yo te quedas ahí petrificado y dices, ¿qué hago, Dios mío? Si es que no me deja ni hablar, es que no me deja ni expresarme. O sea, esta situación que sería conveniente, pues es un colérico total. Y otros jefes que he tenido, también me ha llamado poderosamente la atención algún evento en el que teníamos que hacer alguna presentación de lo que estábamos haciendo al cliente, o sea, es un prototipo de un software y teníamos que hacer unas pruebas iniciales con el cliente delante. Y vino de nuestra empresa, vino pues uno de los encargados a verlo, pero yo creo que era la primera vez que lo veía, que no lo había visto otra vez. Y debe ser que durante las pruebas, que iban bien, porque son cosas que las tienes planeadas, planificadas, para que todo salga bien, porque estás con el cliente, pues esta persona de mi empresa, el director del proyecto, se empezó a interesar realmente cuando nos vio presentárselo al cliente. O sea, no había tenido, o sea, el contacto que tenía era poco. Y me sorprendió muchísimo que en un momento dado se atrevió a preguntar, ¿y si tocáis aquí? A ver qué pasa si tal, no sé qué. Y claro, le miramos todos así, vamos a ver, lo tenemos todo estudiado, tenemos un guión para las pruebas, no nos haga saltarnos el guión, porque sobre todo en el software, nunca, ¿sabes? Lo tienes súper estudiado, ¿sabes? Unas pruebas iniciales, luego perfeccionaremos, tal, no sé qué, pero las pruebas iniciales no hagas que falle algo delante del cliente porque se va a quedar con una mala impresión. Y a mí me sorprendió muchísimo, se lanzó a la aventura, dice, ¿por qué no probáis aquí a hacer no sé qué? Y yo, vamos a ver, está el cliente delante, o sea, eso vienes antes, lo vemos, te lo enseñamos, a mí no me importa que falle delante de ti, pero no delante del cliente, ¿no? Entonces, a veces y aquel también era colérico, o sea, no se o sea, el trato era normal, pero se veía que él iba a los objetivos y, bueno, iba a lo que iba, no más. Fortaleza, bueno, siempre, sí, muestran confianza en sí mismos, ¿eh? y son perseverantes, o sea que en fortaleza tienen sus puntos fuertes, por así decirlo, aunque valga la redundancia. En prudencia no, en prudencia en la parte de deliberación es propenso a precipitarse y no a pedir consejo. Es decir, si tú tienes un equipo, es conveniente, pues eso, en que en un equipo de personas es fundamental
tener el consejo, no solo el consejo, sino porque así si participan tu equipo de la decisión, yo creo que se van a implicar mucho más en lo que se vaya a hacer. Y bueno, es decisivo y muestra confianza en sí mismo. En el dominio de sí, pues también flaquea en lo que es mortificar las pasiones malas, es decir, es propenso al orgullo, la ira, el odio, a dejar escapar esa primera respuesta de confrontación con el que tiene enfrente. Y bueno, también, hablando de cosas buenas, pues es vivificar las pasiones buenas, pues está lleno de energía y entusiasmo, es capaz de sacar muchas cosas adelante. O sea, que en ese aspecto pues son managers, tienen sus objetivos y saben organizarlo para que todo salga adelante. En justicia, pues bueno, fallan en el aspecto de comunicación, que tienden a ser conflictivos y dictatoriales, a imponer su juicio. Y bueno, pues eso, si no te muestras a la altura que tienen ellos, de energía y tal, pues tienden a ser despectivos, no van a hacerte caso. En cuanto al bien común, pues sí que se esfuerzan fácilmente a través del trabajo, la familia y la vida social. Sí que no permanecen impasivos, sí que se mueven. Bueno, en cuanto ya a las virtudes que son esencia del liderazgo, la magnanimidad, el ir hacia las cosas grandes, pues fallan en lo que es contemplación, tienen un activismo ciego, es que no paran a pensar un poco en el objetivo de lo que quieren conseguir, de la trascendencia de aquello del proyecto o lo que sea que están gestionando. Aunque sí que son conscientes de su talento, de lo que son capaces de hacer, ¿no? Y además lo ponen en funcionamiento. O sea, la acción pues sí que muestran confianza en sí mismo. En humildad, pues como hemos dicho, pues son conscientes de sus talentos y ahí sí que saben desarrollarlos, ¿no? Pero sí que a lo mejor pecan de no darse cuenta que esos talentos que tienen, que les vienen dentro del temperamento, que han nacido con ello y que son un regalo y que son algo pues que deberían de ponerlo en valor, o sea, ponerlo un poco al servicio de los demás. Es propensa al orgullo y tiende a no reconocer sus errores. En cuanto al servicio, pues efectivamente, si tienden a ser confrontacionales, dictatoriales, no buscan el consenso, no buscan un poco la participación del otro, pues ahí pues la verdad es que cuando están en un equipo, pues digamos que al final, si tú eres parte de ese equipo, pues cumples con tu deber y poco más, no aportas, no saca lo bueno de ti. O sea, te limitas a decir, bueno, mi jefe me ha dicho que haga tal, hago tal, aunque yo realmente estoy viendo que sería conveniente hacer esto, pero como no me deja participar, no me deja hablar, pues bueno, yo cumplo con lo que se me ha pedido. Bueno, y aparte, que no todo ese conocimiento que tiene no lo pone al servicio de los demás. Entonces, básicamente, lo que el colérico necesita trabajar para crecer en su carácter es la humildad, el conocer la dignidad suya, la dignidad del otro y el ponerse al servicio de los demás. Bueno, aquí, no sé si habéis leído el libro de Ales, pero Ales, el ejemplo que pone es el de Juana de Arco. Y el otro temperamento que queríamos ver hoy era el del sanguíneo, que está orientado a las personas.
El sanguíneo, sus puntos fuertes son que disfruta de las personas y quiere hacerlas felices, ¿no? Es el que necesita el contacto con la gente, que no puede estarse quieto. No sé si os acordáis que en la sesión pasada Juan Herminio se calificaba como sanguíneo y que era consciente, y que pues eso, muchas veces sabiendo él que tiene tendencia a ir a intentar a conocer gente, a más experiencia, pues a veces se queda parado sabiendo que tiene su deber es otro, es estar con otra persona, lo que sea, se queda parado, ¿sabes? Él ya sabe controlar su temperamento. Es amable y comunicador, es de buen corazón, compasivo, es creativo, emprendedor, aventurero, le gusta conocer cosas nuevas, probar cosas nuevas. Sus 5 sentidos siempre están despiertos, le gusta probar, le gusta conocer, le gusta pasárselo bien. Igual que el colérico está un poco enfocado al futuro, en los objetivos que va a conseguir, el sanguíneo vive en el hoy, en el disfrute del hoy, en pasárselo bien y pasárselo bien con los demás. Ya veremos que, por ejemplo, el melancólico vive anclado en el pasado. Dentro de sus flaquezas, pues bueno, pues efectivamente, que tiene dificultad para controlar sus sentidos externos, quiere probarlo todo, ve cualquier cosa y quiere tenerlo, no es capaz de contenerse. Igual, a las aventuras, pues le llaman poderosamente, siempre quiere probar cosas nuevas. Es propenso, dice, a la superficialidad e inconstancia. Es decir, pues que si algo ya cae dentro de la rutina, pues se acabó. Vamos a por otra cosa. Vamos a que lo termine otro. Distrae su atención fácilmente por lo nuevo y quiere agradar y que todos lo amen. No os he comentado, pero ahora me viene a la cabeza pues que Alex también se da cuenta que cada país, cada pueblo, cada país tiene un temperamento dominante. Entonces, por ejemplo, él dice que los italianos ve que son sanguíneos, son mucho de estar con la gente, de estar ahí, del contacto, de las relaciones sociales y tal. A los españoles nos dice que nos ve como coléricos, dice que él básicamente nos ve, somos gente de acción, nos ve coléricos. Los rusos son más melancólicos, me llama la atención, ¿no? Y también me llamaba la atención también porque él hablaba también de sanguíneos, son muy sanguíneos los africanos, no sé qué pueblo, pero él comentaba que estando allí, pues que allí pues enseguida se lo ofrecían para todo, sí, mata, tal, no sé qué, necesitaba cualquier cosa, sí, no te preocupes, tal, no sé qué, y al día siguiente, cuando preguntaba por aquello que había pedido, no había, se habían olvidado. Bueno, el problema del sanguíneo con respecto a la virtud de la prudencia es la deliberación. Es propenso a la superficialidad, o sea, se queda en la capa exterior y no profundiza, quiere aprender cosas, aprender experiencias nuevas, pero no es capaz luego de profundizar. Y tiende a pasar por alto las dificultades, es decir, en el momento que hay algún tipo de dificultad, pues suele abandonar. Y en lo de la decisión también, le gusta la aventura, eso es lo único, le gusta la aventura y entonces se suele lanzar. En el mundo de la empresa, si tienes un compañero sanguíneo, pues hay que tener cuidado, porque como siempre te va a decir que sí, propongas lo que le propongas, siempre hay que tener cuidado. Entonces siempre hay que definirle muy bien los objetivos, las tareas, los detalles de cómo quieres que te lo haga y cuándo se acaba la tarea. Y eso a mí me pasó, ahora que lo estoy pensando, a mí me pasó con gente de Marruecos. Con gente de Marruecos yo tuve alguna ocasión que pasarle incidencias de resolución de tareas, y mientras que a mis compañeros, yo les decía, a mis compañeros de Madrid les decía, tenéis que hacer esto, tal. Y me daba cuenta que le daba la misma tarea a ellos y no lo resolvían, o sea, lo dejaban, no profundizaban, no llegaban, o sea, hacían dos cosas que no tenían nada que ver y te lo devolvían. Y aprendí que había que darle con todo cuidado de detalles lo que se esperaba a la hora de resolver
la tarea que tenían que resolver. Y eran todos los marroquíes, cuando tenías compañeros de Marruecos, y o le detallabas con sumo detalle todo, hasta que esto estuviera solucionado, o aquellos, en el momento que veían la mínima, ya habían terminado. Bueno, en cuanto a los sanguíneos, hemos visto que sí, que les gusta la aventura y que se lanzan, sobre que en audacias ganan. Lo único, el problema que tienen los sanguíneos es la resistencia, ¿no? Son inconsistentes, en el momento que llega la rutina se cansan y lo dejan. Su entusiasmo es fácil y efímero, les gusta empezar, pero no terminar. Es volátil y cambiable en sus emociones e ideas. Se siente incómodo ante desacuerdos y entonces desaparece. Y intenta complacer a todos y querer que todos le quieran. En el dominio de sí, pues bueno, lo que tiene que trabajar el sanguíneo es mortificar las pasiones malas, es decir, tratar de controlar sus sentidos externos, de que si yo veo algo no me lance a por ello, sino sepa controlarme, ¿no? De saber si es bueno para mí, si es bueno pues estupendo, pero si no, a lo mejor hay que controlarlo, ¿no? Y la diversión es su primera motivación. Es generoso y de buen corazón en las pasiones buenas, ¿no? En cuanto a la justicia, pues vemos que no tiene ningún problema en comunicarse con el otro, es amistoso comunicativo, o sea que a la hora de comunicarse con el otro no tiene ningún tipo de dificultad. Tiene también un buen espíritu en el equipo, es decir, aportan bastante en el ambiente del equipo. Tener una persona sanguínea que siempre es optimista, que siempre está buscando un poco de diversión, pues siempre viene bien un poco de diversión en el equipo. Yo creo que decir, si queremos trabajar no siendo todo es trabajo, sino también un poco de desfogue, un poco siempre vienen bien. Y se pone fácilmente en la piel de los demás. Eso también yo creo que todos necesitamos que alguien que sea empático con nosotros. En cuanto al bien común, pues tiende a ser inestable con sus compromisos. Hemos visto que sí, que en principio te da esto, pero luego no termina de acabar. Es pone la primera piedra, pero no la última. La última no la pone. En cuanto a la magnanimidad, pues tiene dificultad en la contemplación, o sea, al ser no reflexionar mucho sobre lo que hace, sino enseguida estás cambiante, pues es muy superficial, ¿no? Y pues en cuanto a la acción, pues sí que se lanza a nuevas aventuras, pero él falla en que no es inestable, no es capaz de, empieza pero no acaba. En cuanto a la humildad, pues como está siempre hacia afuera, el sanguíneo, su máxima dificultad es el autoconocimiento, ¿no? No termina de conocerse a sí mismo para ver cómo puede crecer, ¿no? Cuáles son sus talentos. Sí que es cierto que es propenso a servir a los demás, ¿no? Es muy empático y sí que ve la necesidad del otro y se pone a su servicio. Pero el problema que tiene es que sí que empieza, pero no termina, es inestable y voluble. Entonces, de esto vemos que el sanguíneo lo que necesita trabajar es la resistencia, el ayudarle a todo lo que empieza, pues que sea constante y que sea capaz de finalizarlo, ¿no? También, respecto a los temperamentos, le preguntaron también a Alex en una conferencia que si había un temperamento más propio de las mujeres o de los hombres, que si los temperamentos se podían asociar a hombres y mujeres como generalidad, ¿no? Y él dijo que el sanguíneo podía parecerse más a una mujer y que el sanguíneo y el melancólico, que además es propio, él decía que él veía al pueblo ruso melancólico, que es más mujer. Melancólico y el sanguíneo podían asociarse a la forma de ser de femenino, y el colérico y el flemático, que también veremos en la siguiente sesión,
se podían aproximar más a la forma de ser masculina, aunque bueno, todo tiene su... no es así, bueno, porque yo vengo de una carrera de ciencias y he de decir que, bueno, que, vamos, no sé, yo he visto que funcionaban, vamos, que allí funcionábamos igual, chicos y chicas, no había ningún problema a la hora de tal, no sé, no he visto yo grandes diferencias, pero bueno, en fin, esto es lo que comentaba. Y bueno, el ejemplo que ponen de sanguíneo en el libro es el de Tomás Moro. Y no sé, yo imagino que lo habréis leído todos, ¿no? Pero bueno, también es curioso el caso porque Tomás Moro, como sabéis, pues murió ejecutado pues por defender sus ideas de lo que había llevado a cabo Enrique VIII de separarse de la Iglesia romana. No estaba bien bajo su conciencia. Y cuando le ejecutaron, que fue guillotinado o le cortaron la cabeza, tuvo todavía esa vena sanguínea de decirle al ejecutor, y le dio una moneda, le dije, hazle un golpe. Y dice, no falles. Dice, no falles. O sea, tuvo todavía la vena sanguínea de hacerle la broma, ¿no? De hacerle la broma al que le iba a ejecutar. Y luego también, bueno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo venía hablando con Luis y le decía, yo otro que considero que es sanguíneo, que se daba muy bien las relaciones personales, era muy ¿cómo es? Diplomático, se dedicaba a las actividades diplomáticas, es el Caballero de Gracia, ¿no? Si conocéis su vida, el Caballero de Gracia se le daba muy bien las relaciones diplomáticas y se codeó pues con la alta sociedad, con la monarquía, pues se movió muchísimo, tenía mucha facilidad en las relaciones sociales. Bueno, luego terminó en un momento pues de despertar su vocación, se hizo sacerdote y fundó muchas instituciones caritativas dedicadas a la caridad. Pero yo le veía y digo, si le queremos dar aquí un enfoque del oratorio, yo al Caballero de Gracia diría que tiene carácter sanguíneo. Y bueno, no sé si... Pero también realizó muchos proyectos, ¿no? Sí. O sea, que sería sanguíneo colérico. Sanguíneo colérico, bueno, o desarrolló la virtud, o sea, la virtud. No. Bueno, y es que no os he contado, sí, otra cosa importante, ahora que hablas tú de desarrollar virtudes, es que cuando hagáis el test puede ser que os dé o que os sintáis que tenéis cosa de los 4 temperamentos o de 2 temperamentos que hemos puesto que eran opuestos. Puede ser que, porque a mí me pasa, yo desde luego he hecho mi temperamento, me sale sanguínea, aunque yo me veo, bueno, Luis me dice que me ve colérica y es verdad que yo soy de empezar cosas ahí, ¿sabes? Un poco colérica, así que a veces me sale la vena colérica. Pero hice el test y me sale sanguíneo, una de sanguíneo flemático, otra de sanguíneo colérico, no me defino, a lo mejor es que no hago bien el test. Lo que sí que es cierto es que dice, si tú te sientes que tienes varios, es que has desarrollado la virtud. A mí me llena de satisfacción, me dice, has desarrollado la virtud, pues si te consideras y ves que tienes cosa de varios, has desarrollado la virtud y entonces ya tienes esas capacidades, esa virtud que te permite el tal. Yo la verdad es que para mí mi reto personal ha sido siempre acabar las cosas, ¿eh? Y ha sido una cosa que he trabajado toda mi vida, en el ámbito profesional y en el personal. Y es una cosa que he trabajado, lo que empiezo, venga, hasta que no acabe, no lo dejo, tal, no sé qué. O sea, que cada uno también es verdad que es cuestión de conocerse y ver un poco cuáles son sus deficiencias y en qué debe de trabajar. Y bueno, esta es la última filmina, que es el del test del temperamento. Entonces, este es, para que no lo hayáis hecho, por si queréis hacerlo, conviene que tengáis cuidado porque en cada pregunta son 45 preguntas las que tiene el test. Entonces es como una barra, entonces tú la puedes ir, si aparece en el medio, y me parece que recordar que tiene como 5 posiciones, 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Entonces, dependiendo de si lo tienes o no lo tienes, te permite hacer cierta gradación a la hora de decir si lo tienes o no lo tienes.
También dicen que quien mejor sabe tu temperamento son tus padres, eso también lo dicen, ¿no? Tus padres saben perfectamente también cuál era tu primera reacción, o el amigo íntimo, ¿no? Es una pena que yo hoy ha faltado un compañero, un amigo, que le iba a poner falta, y el viernes pasado, cuando le vi, le dije, tú eres, además es de que me lancé muchísimo, digo, como yo le conozco, tú eres melancólico, porque le gusta esto de profundizar, tal, de dar las ideas, de darle vueltas, tal. Y los dos amigos que tenemos allí dicen, no, y dice, Julio, este chico también tiene la vena sanguínea, o sea, se maneja muy bien en las relaciones sociales, se maneja muy bien. Y pues también es verdad, pues este chico ha desarrollado la virtud, o sea, o a lo mejor posiblemente estoy yo equivocada, ¿no? Habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, que sí que es verdad que tú ves en gente que tiene facetas, eso pues puede ser tranquilamente que vamos desarrollando nuestro carácter, vamos desarrollando las virtudes, vamos respondiendo libremente a lo que se nos va presentando, y cada uno pues efectivamente va creciendo. Y bueno, no sé si queréis, yo creo que es el momento, si tenéis alguna pregunta, de que me hagáis alguna pregunta. Jesús. Puedes aquí, ¿cómo se va a grabar? La clasificación de los temperamentos. Sí. La clasificación de los temperamentos a mí me ha sorprendido, porque yo tampoco lo manejaba mucho, la clasificación de los temperamentos, pero a la hora de verlo, bueno, primero, es cierto tiene un origen griego, como casi las virtudes, que tienen su origen en los filósofos griegos, pero esto nace con un médico, Hipócrates. Los griegos se dedicaban sobre todo a analizar la naturaleza, y es que muchas cosas de las que ellos descubrieron han tenido vigor, han estado en vigencia hasta hace 2 siglos. Es que digamos que eran grandes observadores. Y el Hipócrates lo que vio es eso, que había como diferentes fluidos en el cuerpo humano, era lo que llegaba a él, que se podían corresponder a la forma de ser de cada uno. Y ahí por eso dijo, bueno, pues... Sí, pero eso no deja de ser una argumentación mitológica, ¿no? Prácticamente. Es dedicada a la experiencia, dedicada un poco a la observación. Vale, pero la relación de fluidos y modos de ser... No tenía nada que ver, estaba equivocado. Efectivamente, pues ahí decir que Hipócrates... hay unas asociaciones de naturaleza mitológica. Eso es, vale. Efectivamente, no fue el primer fundamento, punto. Digamos... No tiene un científico, no es un razonamiento científico. No científico, sino asumible por un ser medianamente sensato. Exacto. Vale, o sea, tiene una naturaleza mitológica. Eso es. Vale, entonces yo pregunto, toda esta herencia más o menos mitológica que se ha trasladado durante la historia un poco para entendernos, ¿cuándo tuvo el carácter, digamos, de algo más o menos verosímil o útil para entender cómo somos? Sí, pues ya después los filósofos griegos lo siguieron desarrollando, porque aunque sí que vieron que no tenía base lo de los fluidos, sí que había la parte de observar de que había como 4 tipos de temperamentos básicos, sí que se cumplían, que no tenía nada que ver con los fluidos, obviamente no tenía nada que ver. Vale. Entonces, de alguna manera yo entiendo que con la aparición de la psiquiatría y la psicología en el siglo XIX, con Cajal y todas estas gentes, ¿no? Esto se asume, se hereda y se le da una cierta categoría de ciencia, ¿no? Una cierta categoría de fiable, ¿no? De fiable. Estudio. Bueno, no sé, porque no deja de ser algo que se ha experimentado, que se ha visto, que se ha catalogado, y a mí me ha sorprendido que esto de los temperamentos, aunque alguna vez no ha estado de moda, porque no ha estado de moda, no se ha hablado de los temperamentos... No me refiero de moda, sino que es una cosa que las personas le podemos dar algún tipo de... Utilidad, ¿no? Credibilidad. No sé, las personas, nosotros... No es que yo que sea un empirista nato, ¿no? Pero uno cree en las cosas en tanto en cuanto le sirve un poco para explicar la realidad, ¿no? Eso es, vale. Eso es. Entonces, por ejemplo, yo le hago una traslación de todo esto a lo largo de la historia y la planto ahora en 2024, ¿no? Entonces mi entendimiento un poco del temperamento de las sociedades estas actuales las entiendo en tanto en cuanto hay 2 caracteres muy excluyentes y marcados, que son el que tiene un mínimo de empatía y el que no la tiene, ¿no? Bueno. ¿Vale? Y entonces el que no la tiene, digamos, eso hay distintos grados, digamos, en el ámbito, digamos, de lo que yo entiendo es psicopatía, ¿no? A empáticos, horteras, narcisistas,
depredadores, apisonadores, inmediatos, toda esta lógica, ¿no? Entonces, quiero decir, el temperamento este primero que has definido, que bueno, el que colérico. sí, correlaciona con esta manera de ser, hay una, digamos, cómo se traslada toda esta historia a la realidad de hoy día, ¿no? Pues básicamente sí, la utilidad que tiene todo esto es tratar de ver un poco cómo somos, digamos, por tener un punto de inicio en saber qué talentos tengo, por así decir, cuáles son mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Viene solo a conocernos, a conocernos. El objetivo de esto es conocerme a mí para saber qué me falta para crecer en virtud. No tiene otro sentido. En relación a eso, ¿qué decías? Entonces, por ejemplo, en las enfermedades mentales, una persona que es un psicópata, porque es que no podría mejorar No podría, pero es porque ahí ya no entro Eso ya yo. es- Claro, estamos entrando en el ámbito ¿cómo se incardina, por ejemplo, de una persona el normal. ámbito de la psicopatía, que yo lo entiendo, por ejemplo, como una maldición de tu Sí. existencia, ¿no? O sea, yo entiendo el psicópata como Una enfermedad mental. no, yo no lo entiendo ni como una enfermedad mental. Yo entiendo la psicopatía como la traslación a la vida útil de una persona del mito del niño lobo, ¿no? El mito del niño lobo existe en tanto en cuanto, pues todos tenemos experiencia de que la persona que no, en sus años de desarrollo, o sea, todos entendemos que hasta que una persona que se construye en el tiempo hay como unas etapas, ¿no? Entonces, que son finalistas, ¿no? Entonces, la etapa finalista, por ejemplo, de la fuerza de voluntad, pues, y del razonamiento, pues es el fin de la adolescencia, ¿no? Tú cuando acabas los 18 años, si tú a un tío no lo has construido en tener fuerza de voluntad y en no razonar, es muy inverosímil pensar que ese tío pueda tener fuerza de voluntad y tenga la capacidad de razonar, pues lo conseguirá todo según patrones de aquí te pillo, aquí te mato, de aprenderse las cosas de memoria, de ir a la ley del mínimo esfuerzo y tal, porque digamos el cultivo de la dimensión que tiene que ver con el fuste del adulto, que es en la etapa preadulto, se hace en la adolescencia, ¿no? Entonces, de esa preadolescencia, o sea, de la adolescencia para atrás, que es la preadolescencia, según los que saben, dicen que se construye, digamos, la parte que tiene que ver con el ámbito social, ¿no? El chavalito que entre los 12 y los 7 pues no tiene amigos, no va a cumpleaños, no está en un equipo de fútbol, no sé qué, pues a nivel de interacción social lo tiene muy complicado. Entonces esos chavales que no cultivan eso, pues son los que se ponen en la grada del campo de fútbol a jugar a los juegos de rol mientras están el resto pegando patadas en el campo de fútbol y te salen ahí los raritos, ¿no? Vale, y de los 7 o 6 para atrás está, digamos, la batalla, digamos, de la construcción afectiva, ¿no? Entonces, igual que está esa sabiduría popular de esos 4 temperamentos, está esa sabiduría popular de lo que es construirse una persona. Sí. Vale. Entonces, de los 6 para atrás, te estás jugando la partida digamos, de la construcción de la afectividad de la persona. Entonces, en torno a eso se construye lo que se llama el mito del niño lobo, ¿no? Del Mowgli, de tal, que es una forma de poner en una película un drama, ¿no? Que es de una persona que se sabe la experiencia que se tiene, de que una persona que de los 0 a los 6 no ha tenido afecto, pues es muy complicado que conecte afectivamente con otra persona, y es una persona, digamos, que patina emocionalmente. Sí. Y es el caldo de cultivo de la psicopatía. Efectivamente. Entonces el temperamento colérico tiene muchos rasgos, o podemos tener mucha manifestación de los patrones, digamos, de compensación que el psicópata tiene de esas carencias, que tiene que ver con la autoafirmación, que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con el hacer por hacer para huir de su vacío. Entonces, quiero decirte, ¿este patrón psicópata tan común hoy día, digamos, es únicamente incardinable en lo colérico, o lo abarca todos los temperamentos, o cómo lo explicamos? No, el micrófono me hace falta. Lo que aquí se ve realmente son unas generalidades, pero que parten... el desarrollo de la historia, yo te digo cómo, digamos... Yo te cuento. Desde mi experiencia, que yo no tengo yo no he desarrollado esto, pero desde lo que yo he visto, efectivamente, y desde mi experiencia yo te puedo contar que efectivamente, si una persona no ha crecido o no ha tenido un desarrollo en un ambiente más o menos normal,
es muy difícil que desarrolle estas cosas, es muy difícil, porque el soporte, el primero que necesitamos todos, que es tener un crecimiento más o menos normal, no lo ha tenido. Entonces, todo esto efectivamente parte de la base de que tú has tenido un crecimiento y que eres capaz de conocerte a ti mismo, para poder crecer. Si tú no eres capaz de conocerte, de ese paso atrás, de conocerte para poder crecer, no lo vas a poder desarrollar. Luego, los casos, aparte de excepciones de chavales y tal que no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros, pues a lo mejor esos necesitan otro tipo de ayudas, aparte de ayudarles a crecer en esto. Yo en este sentido yo te puedo decir que yo tengo muchas inquietudes en ese campo, bueno, las inquietudes las que yo puedo ayudar en ese campo. Yo, por ejemplo, estoy dando soporte escolar a niños en un centro de menores. ¿Por qué? Porque yo veo que yo no sé cómo ayudarlos. O sea, yo desde luego no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni tal, pero sí que veo que si yo a lo mejor les ayudo a crecer en su autoestima, en ciertas cosas que yo les pueda aportar, dentro de mi conocimiento, la autoestima con las matemáticas, porque es lo que yo les puedo ayudar, ¿sabes? Yo les puedo ayudar con las mates, les puedo ayudar con las... Si eso le da esta autoestima, le ayuda a crecer y a sentirse más seguro de sí mismo, a crecer, pues mira, a lo mejor el día de mañana ese niño pues es capaz de desarrollar... Otro referente, un referente bueno. Y bueno, y aparte de tener un referente, bueno, lo que yo les pueda ayudar, El último día me sorprendió una niña que me regaló una cosa. Me sorprendió muchísimo, ¿sabes? No son cosas que no esperas, ¿sabes? Pero que te quiero decir que yo conozco esas carencias y yo, desde donde yo puedo, pues intento ayudar. Pero vamos, que yo creo que es algo que a lo mejor todos como sociedad, a lo mejor deberíamos, no sé, todos esos temas que son un poco difíciles, en ese sentido de que no son normales, pues podríamos, no sé, dentro de nuestra actitud de servicial, pues podríamos ayudar, ¿no? Ay. Hola, ¿qué tal? Gracias por la charla. Yo sí que considero, es decir, creo que hay en este sentido de lo que estamos hablando, y te voy a hacer una pregunta sobre esto, creo que hay un error en el sentido de considerar que la moralidad, digamos, tiene diferentes etapas, en el sentido de que hay un momento en concreto de la vida, sobre todo en la juventud, en el que uno crea sus valores morales dependiendo de su entorno y llega a un punto en el que eso se diluye de alguna forma. Esto viene de Piaget, o sea, la diferencia entre la moralidad heterónoma y autónoma, ¿no? Yo creo que esa diferencia no se da, es decir, siempre tenemos una moralidad completamente dependiente de nuestro entorno. Y aquí es donde yo quiero hacer la pregunta. De la misma manera, o sea, ahora mismo podríamos decir que el entorno actual, pues en términos generales, no es un entorno en el que, digamos, se incentive cultivar ninguna virtud. Eso podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, de la misma manera que usted expuso que, claro, si nosotros detectamos que tenemos ciertas actitudes correspondientes a diferentes tipos de temperamento, significa que hemos podido desarrollar algún tipo de virtud, existe o puede existir la posibilidad de que, dada la dinámica social actual, pase lo contrario, es decir, sí, que yo tenga un temperamento concreto y que esas virtudes que me correspondería por ese temperamento se vicien y acabe teniendo los vicios de otros temperamentos diferentes. Por eso tenemos la libertad de elegir, de dejarnos llevar por lo que nos marca el entorno, o no, ¿sabes? Pero existe la posibilidad. Existe la posibilidad, por supuesto. Pues si nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por no sé qué, y no ponemos freno, y nos dejamos llevar por lo que nos ofrece y no valoramos si va a ser bueno o no, pues sí, si nos dejamos llevar, es que ahí ejerce un papel fundamental la libertad, ¿sabes? Yo ahora mismo veo la tele y digo, qué mal, que no quiero verlo, sinceramente, me pongo a las noticias y ya está, y fuera, no veo nada más. Te quiero decir, prefiero irme a la cama con un libro, ¿sabes? Pero eso depende de cada uno de cómo quiere que le empape el entorno que tiene alrededor, de cómo quiera luchar. Y por terminar, simplemente digo, porque esto me parece interesante, porque ya no solo estaríamos hablando del cultivo de las virtudes, sino de la conservación de las que ya tenemos, ¿no? También. Es decir, que sería una actividad interesante eso. Sí.
Muchas gracias por la charla. Yo quería preguntar, no sé si en el libro se comenta, o en este libro o en otro, alguna manera de trabajar las virtudes, Sí. no con codos, sino con algún método o alguna manera concreta. Sí. Yo creo que al final del curso se ve cómo trabajar. Sí que hay un objetivo. Es más, no sé si os acordáis, en la primera sesión, ya digo que yo he empezado con esto hace nada, yo que estoy creciendo en esto y me percibí. Entonces, sí que hay, además Juan Herminio se ofreció en la primera sesión, no sé si os lo acordáis, que ellos hacen coaching, que yo de verdad estoy por preguntarle, porque la verdad es que quiero saber cómo es ese coaching en virtudes, ¿no? A mí me ha podido llamar la atención. Sí que lo ofrecen. No conozco el detalle, pero en el libro al final sí que te da unas pautas, que además lo hablará, imagino, Juan Herminio en próximas sesiones, sí que se da unas pautas, pero efectivamente ellos también incluso te ofrecen coaching. Vale. No, estaba comentando que respecto a lo que ha preguntado esta chica, me parece que Juan dijo que iban a hacer una sesión de, no era coaching, era mentoring, me parece. O mentoring. De mentoring en la última sesión. Efectivamente, sí. Y entonces, pues que la última sesión iba a ser más personalizado de cada uno y que iba a echar una mano, pues a orientar cada uno en lo que pudiera. Eso es un poco lo que yo recuerdo. Y ellos tienen además más experiencia y eso es lo que pueden ayudar de verdad. Hola, pues yo me voy a ir a la parte más, bueno, donde está Dios ahí, ¿no? En todo esto. Sí. Entonces sí que, pues tema de psicología, autoconocimiento, todo eso es perfecto, pero cuando has dicho que el temperamento no se puede cambiar, yo creo que todos a lo largo de la vida, ¿no? Hemos visto pues que estamos en uno o estamos en otro, hemos sufrido tanto los inconvenientes de un carácter como las ventajas, ¿no? De cada uno. Entonces ahí yo como que discrepo un poco, ¿no? Porque yo creo que para los que hemos ido conociendo a Dios o hemos tenido pues encuentros más cercanos, si no le pones eso a Dios es muy difícil, te puedes pegar años de terapia o toda tu vida en terapia y no vas a cambiar. Entonces es interesante, estoy de acuerdo con las psicologías, pero donde esté el Espíritu Santo, que se quite todo lo demás. Estamos de acuerdo. Entonces era un poquito solo puntualizar eso y me llamó la atención esa nota, ¿no? del temperamento, dejarlo bien, porque es que es verdad que el temperamento no se puede cambiar, pero tú sí que puedes crecer en carácter. Creces en carácter, que tu carácter, que es creciendo en virtud, creces en carácter que va a suplir lo malo que tienes, esa primera reacción que te da el temperamento, o potenciar lo bueno que tiene tu temperamento, ¿sabes? Porque a ti también las relaciones humanas, eso, bueno, siempre, o sea, eso es maravilloso, o sea, eso hay que potenciarlo, pero a lo mejor si te cuesta más, no sé, pues el ver al otro y usarlo, pues ahí a lo mejor sí que tienes que trabajarlo, ¿no? Simplemente puntualizar lo que vuelvo a insistir, el autoconocimiento me parece fenomenal, el trabajo personal también, lo hago, pero que es verdad que cuando, por ejemplo, eres colérico y te das cuenta que pues me parece interesante ver que es la soberbia lo que hay que trabajarse, pues no nos olvidemos, ¿no? Donde hay que dejarlo, ¿no? A veces porque está muy bien conocerse y autoconocerse, pero sobre todo para poder también dejárselo a Dios, ¿no? Cada una de las cosas. Sí, exacto, y el trabajo por el Espíritu Santo es mucho más rápido. Eso es, estoy totalmente de acuerdo. Y yo lo que te decía antes de la condición mítica de todo esto es en tanto en cuanto está muy bien que pongamos una serie de cajones de desastre que nos hagan ver hacia lo que tendemos, pero es que eso es una percepción mítica en tanto en cuanto estás prescindiendo del conjunto que es que aparte de esa tendencia tienes una cosa más voluntad, que sea otra cosa más inteligencia, que te que va a otra ayudar. cosa más entendimiento, que Eso otra es. cosa. Entonces, digamos, si fuésemos seres determinados, sin capacidad sin conciencia, pues estaría muy bien, pero es que no. No, es que entonces, es por tu entonces voluntad. a eso me refiero, que todo esto tiene una dimensión muy mítica. Muy mítica y que propiamente, y yo no quiero desprestigiar ni quiero hablar más de profesiones ni de colegios profesionales porque no soy quien, pero en el ámbito de la filosofía de la ciencia, lo que es por ejemplo la psiquiatría en un patrón de estudio de canónico de lo que se entiende es la filosofía de la ciencia, no es ciencia en tanto en cuanto la filosofía de la ciencia entiende la medicina como una ingeniería de la salud
y como cualquier ingeniería tiene sus bases de operativas y constructivas en las ciencias naturales, ya sea la matemática, ya sea la física, ya sea la biología, ya sea la química, pero la psiquiatría nace por eso te quería encajonar en la anterior pregunta a la aparición de la psiquiatría, a Cajal y todos estos, a Marañón y todas estas personas que como que heredaron toda esta digamos, esta tendencia clásica, que por ser clásica no deja de ser mítica, y nos la actualizaron a estos tiempos, pero que no hay que perder de vista que tiene esa condición mítica. Bueno, yo te voy a contar. Incompleta, sí, y que no resuelve absolutamente nada. Pero vamos a ver, está observada en la observación de lo que es la personalidad, o sea, las personas. Tiene una base en que estaba fundada en la observación y que han visto a lo largo de los siglos, que la ha seguido tomando porque efectivamente... Si yo te hago un retrato, no puedo elegir eso como una ciencia. No, ya, ciencia no, pero sí, es un retrato que, bueno, más o menos se cumple, que más o menos se cumple, que no es un temperamento 100%. Ni resuelve nada. Y otra cosa que te voy a decir, las virtudes, tú necesitas... Ni en acto ni en potencia, ni en acto ni en potencia. Déjame que te diga que las virtudes, para trabajarlas tienes que trabajar tu voluntad y tu inteligencia, pues si no, no creces en virtud. O sea, que ahí sí que empleas tu voluntad y digamos que lo otro, ahí ya interviene también el corazón. O sea, pero intervienen las tres partes. Sin voluntad y sin inteligencia no hacemos nada. Por supuesto. Bueno, vamos a cortar ya, si queréis. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias a ti. Y nada, pues encantada. Muchísimas gracias. Como dice Loli, la próxima sesión es el 20 de diciembre. El desafío del melancólico y sanguíneo. Aquí tenemos al próximo ponente, Luis, tu marido, ¿no? Mi marido. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias.